recibí varias, incluso ahora hasta último momento hay una que no alcancé a leer, pero me gustaría empezar por allí porque leí cosas muy lindas y hay cosas súper valiosas para compartir porque tienen que ver con lo que estuvimos conversando la semana pasada. Está realmente para hacer casi un análisis, ojalá pudiéramos leerlos todos y eso merecería un encuentro aparte. Pero van a ver cómo confluyen muchas historias, hay muchos puntos en común y muchas experiencias vitales que respaldan aquello que hablábamos respecto a nuestro rol como mediadores hoy a partir de nuestras experiencias, ¿no? Yo voy a mencionar primero algunas cosas, temas que se repitieron en algunas historias. Por ejemplo, el tema de los libros de lectura en la escuela, experiencias de pocos o nulos libros en casa, pero que encontraron un material interesante y atractivo en la escuela con libros de lectura. Otras experiencias que se repetían eran, no hay libros, no me leen, pero me cuentan historias. El tema de la narración, incluso de relatos de mitos y leyendas muy ricos que quedaron marcados. La canción, el canto de una madre, eso no sé si nos va a leer luego, si está aquí, la autora. La lectura asociada al juego, al espacio del juego, y la conexión inmediata entre el juego e imaginación, y luego encontrar esa sensación similar en la lectura, en el descubrimiento de nuevos mundos. Después, súper interesante, repetido también el descubrimiento de que se lee para otros, de sentirse importante o sentirse valioso o valiosa al dar voz para que otros puedan leer. ¿Qué más? Y tristemente también hay muchas coincidencias en la experiencia triste escolar. No me leían, no me acuerdo lo que me leían, no me gustaba lo que me leían, o no me gustaba lo que había que hacer luego. Esto lo conversamos la semana pasada. Y hay otra historia que espero, no sé si está, que nos vaya a leer su experiencia. Si está Verónica Bastías, está. Pero sí, acá no, casi ni estoy. lo cito porque está para... ¿Estás, Vero? Estoy Después me nominada. interesaría... ¿Cómo? Se ¿Vero qué decías? escucha entrecortado. Ay, 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 vuelve. ¿todos escuchan entrecortado? Yo sí. Bueno, eso también depende de la conectividad que cada uno tenga. Quizás algunos escuchen bien y otros no tanto. Espero que sea lo mejor posible para todas. Bueno, Vero, si después querés, nos lees. Pero bueno, allí estaba también la experiencia de la escuela, triste o difícil, y sin embargo la conexión con la lectura dentro de la misma escuela se abre a otra posibilidad. Después, esta experiencia en paralelo en otros relatos de los libros de la escuela o la lectura en la escuela no tan positiva, y sin embargo un regalo familiar, afectivo de un libro que a lo mejor no era consistente o no recuerda cuál era, pero sí que tenía otro valor esa lectura, o sea, lo afectivo atravesando esa experiencia. Después, la exploración poética. El texto poético no aparece muchas veces mencionado, pero sí desde la experiencia personal, íntima, de la lectura o la escritura de lo poético. Y súper interesante, que también reconocí en mi propia experiencia, de una época, reconocerán muchos, aquellos textos que venían en pósters, que generalmente eran textos poéticos, y eran un enganche hacia la poesía segura, de grandes autores, ¿no? Con algún póster, con una ilustración, o una fotografía. Y algo que en casi todo se repite,
es en el cierre de ese círculo vital de la lectura, es el encuentro de la lectura con los hijos y las hijas. Tanto aquellos que tuvieron una interesante o una rica experiencia en la infancia, como los que no tuvieron experiencia rica en la infancia, reencuentran o encuentran esa posibilidad en la lectura a los hijos. Eso es impresionante. Y reconociendo eso, ahora a mi hija le encanta que le lea. Después, la presencia de otros estímulos hacia la lectura que tenía que ver con la visita a los museos, presentaciones de libros, la búsqueda de una firma de un autor, esa valía que se da al acto de escribir y de la literatura. El acercarse a los autores a través de un programa de radio, escuchar una lectura a través de un programa de radio. Y también muy reiterada, por suerte, esa experiencia de la biblioteca como espacio posible interesante, e incluso hasta novedoso, sorpresivo y buscado. La biblioteca escolar o la biblioteca popular mencionada, ¿no? Que creo que era Alejandra, creo que es, que ya incluso nos contaba la semana pasada, que sus primeras experiencias de lectura se dieron en un taller que se llamaba La Hora del Cuento en la 4 de febrero, por ejemplo, ¿no? Ese era bien puntual, pero después hay otras experiencias parecidas. Interesante la lectura robada. Le robaba los libros a mi hermana para leer. ¿Cuántas veces nos encontramos en esa circunstancia? Ahí hablamos del mediador inintencionado, una hermana mayor, un hermano mayor que lee, es un modelo interesante a seguir, a atrapar y que nunca se consigue. A mí me pasaba también con mi hermana mayor, era seguir los pasos lectores de esa persona que admiro, que quiero, y que siempre parece que es una lectura superior, o que todavía yo no estoy al alcance de, y voy en busca de eso, ¿no? También, bueno, volvemos al tema de la escuela, el jardín de infantes o como un espacio cercano a lo lúdico y la lectura también, placentera, espacio esperado, y luego, en el relato lo dice, luego, bueno, dice, había otra responsabilidad y había que leer para ser buenos, ¿no? Esa carga, decíamos, didáctica y moral que solía pesar en las lecturas posteriores. Luego, lectura por obligación, lecturas importantes para los exámenes escritos y orales, ¿no? Después, las lecturas de la actualidad, que varían desde la formación, lo laboral, y que en esa vorágine queda poco tiempo para la lectura placentera, por un lado. Y por otro, se encuentra en el momento actual, el hallazgo de la posible lectura elegida, volver a elegir, dicen algunos. Ahora puedo volver a elegir mi camino lector, mi lectura. Eso también se dio en varios casos. Muy interesantes, muy conmovedoras algunas historias, realmente da para leerlas todas. Y en ese momento actual también se repite la instancia, habíamos dicho, por supuesto, hacia los hijos, la siguiente generación, que se advierte lectora ya desde nuestros ojos, pero también a los pares, como he conseguido que un amigo se haga lector, me pida el libro que yo le conté o le comenté, ¿no? Eso también se repitió. Y por supuesto, muchas docentes, en esa instancia a sus alumnos y alumnas, esa experiencia que muchas reconocemos de estamos leyendo y los chicos no se quieren ir al recreo porque quieren seguir escuchando lo que leemos. Eso es muy interesante. Y bueno, esas expresiones de las que nos sabemos lectores apasionados, necesito leer y compartir lo que leo, ¿no? Dentro de la necesidad urgente. Esta necesidad de compartir con los hijos,
leer es como respirar. No soy escritora, pero sí lectora voraz. Esta asociación inmediata. No soy escritora, o sea, ¿por qué tuvo que decirlo? Porque la lectura está tan cerca de la escritura, creo que los lectores voraces, como bien dice, ay, no me voy a acordar quién es, somos también potenciales escritores. Estamos reescribiendo esa historia al leerla, ¿eh? Entonces van siempre de la mano. Hay unas citas, miren, casi textual voy a decir esto. No me leían nada de nada y no me gusta leer. Así estaba en una sola oración, ¿no? Bien sintetizada esa circunstancia. Pero me llaman la atención los poemas. Saberlo de lo poético más adelante. Dice, le leo muchos cuentos a mi niña. A ver, ¿alguien tiene el sonido, el micrófono? Ahí está. Dice, le leo muchos cuentos a mi niña. A ella sí le gusta mucho que le lean. Yo creo que son 4 líneas y está sintetizada todo un posible camino de reversión de una circunstancia, digamos, no positiva con la lectura. A ella sí le gusta mucho que le lean. Seguramente esa persona en su infancia, si hubiese encontrado a alguien que le leyera cosas valiosas y de un modo interesante, seguramente como a esta niña le gustaría, ¿no? Bueno, la cuestión. Entre tantos relatos teníamos de los que estaban en hogares con libros y lectores en la infancia, como hogares en que no había libros ni lectores. En muchos coincidieron historias narradas, pero lo que ha coincidido es que estamos hoy todos reunidos alrededor de este tema, ya sea desde lo laboral, desde el interés personal, o desde las ganas y el deseo y de habernos construido, ¿no? Como lectores y lectoras. Así que yo festejo eso y vamos a seguir en ese camino. Me gustaría ahora, aunque sean 10 minutitos, para que podamos leer fragmentos. Yo les respondí a casi todas las que me enviaron y les sugerí que eligieran un pedacito para leer, sobre todo los inicios de esos textos. ¿Alguien quisiera leer ahora un pedacito? Bueno, ¿alguien quiere leer? Anímense. Vilma está diciendo que quiere leer, Griselda, que abre el micrófono. Dale, Bueno, yo, Nazarena. Nazarena. ¿Puede ser? Vilma y después está Nazarena. Ah, bueno, dale. Dale. Bueno. Gracias. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Sí, Vilma. Bueno. Sí, te escuchamos. Leo un primer párrafo. Claro, el primero y el segundo, no me acuerdo ahora, pero... Sí, bueno. Mi primer libro que recuerdo es Cuentos Orientales, un libro de tapas duras de aproximadamente de 30 por 30 centímetros, color amarillo. Todavía no sabía leer, tenía 5 años. Me atrajeron los dibujos de los personajes, las vestimentas, los palacios, remitían a un lugar lejano que yo no conocía. Recuerdo que me sentaba con cara de asombro durante horas mirando ese libro que me llevaba a imaginar, a viajar. Por mucho tiempo no hubo libros en casa. Eran muy caros y nosotros estábamos pasando una situación económica difícil para adquirir libros. Pero aprendí a leer. No de lectura de la escuela, pero sí había en casa revistas, Villiquen. Las leía y las releía todas, hasta la publicidad. Me transportaban a lugares, a historias. Me gustaban mucho las caricaturas. Leí Mujercita, creo que a los 10 u 11 años, después Corazón por pedido de la escuela. En casa había una colección de diccionarios en tomos, como 8, Enciclopedia Quillet, y me encantaba buscar países y leer sus historias y geografía. A los 13 años, no sé cómo llegó a mis manos, Las tumbas, de Enrique Medina. Fue muy fuerte todo lo que leí, y me enteré de historias muy tristes, pero veraces. Ese libro fue el impulsor de buscar libros y leer
para informarme de lo que no sabía, de lo que no se hablaba, de lo que no se decía, de lo que se ocultaba. Gracias, Vilma. Qué linda, ¿eh? ¿Quién más nos va a leer un pedacito? Nazarena, ahí te veo. Ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, habíamos quedado en que leíamos los primeros párrafos, ¿sí? Aquí estoy, yendo al encuentro de mi historial de lecturas. Los primeros contactos fueron desde la oralidad. Nacida en un pueblo pequeño de Córdoba y siendo la hija menor de una familia de trabajadores casi artesanales, mi infancia protegida transcurría en una casa levantada con esfuerzo de 3 habitaciones y amplio patio. La palabra con sentido estético la conocí de la voz de mi madre, que solía cantar mientras trabajaba. Ella me contó que nos cantaban nanas cuando pequeños. Le oí a mi hermano mayor una canción que escribió para ayudar a hacer el duelo cuando se fue una tarde nuestro hermano del medio. El patio era ese lugar para el juego, con arena, con barro, sobre los árboles, cavando puentes con cucharas en la tierra, continuidad de los caminos hechos con latas de sardinas. La imaginación se desplegaba entre las ramas de un paraíso, mi casa del árbol. Ahí en ese escenario me veo sosteniendo una revista de historietas que seguramente leían mis hermanos, pero yo no sabía leer, y recuerdo que ensayaba una lectura en voz alta, sobre todo para otros niños que habían venido con su padre para un trabajo en el taller. Ahí fui consciente de que la lectura era algo para compartir. De la etapa de la escuela primaria no tengo recuerdos, sí de las dificultades técnicas para una lectura de corrido a pedido de la maestra. Asimismo, hay 2 textos que ganan presencia. Un libro de cuentos que alguien me trajo para un cumpleaños, Caperucita Roja. Al abrirlo, los personajes e incluso algunos árboles se incorporaban, efecto de un calado en las páginas del cartón plastificado. Otro, El Pozo Mágico, de los hermanos Grimm también. Este último me introducía en un mundo mágico a través de la caída de una niña por la boca del aljibe. Había en casa también un libro de tapas amarillas con la imagen de un burro. Lo leí, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Y ahí voy por los 12 años y sigue, pero lo cortamos acá. Gracias. Gracias, Nazarena, es preciosa, sigue la historia de Nazarena. Y ahí estaba lo que yo mencionaba hoy en el punteo de cosas, ¿no? Esa palabra afectiva, desde las canciones, las narraciones, incluso hasta hacia un duelo, ¿no? Súper interesante esa marca, muy, muy lindo. Esta lectura exigida, me hacían leer en voz alta para leer de corrido, ¿no? Eso, muy lindo. Bueno, ¿quién más quería leer? No sé, Susi, si habías anotado a alguien. Marina Pavón, ¿querés activar tu micrófono? Ahí está. Listo. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Marina. Sí, Marina. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, les leo. Mi experiencia con los libros data desde la escasez de letras de mi niñez. Crecí en un hogar donde no había más que revistas viejas y diarios que no tenían el fin de ser leídos en sí mismos, sino que servían para otros asuntos, como arreglar el desnivel de una pata de la mesa, entre otros posibles usos. Aprendí a leer desde muy temprana edad. Leía lo que tenía enfrente, y esto fue notado muy rápido por mis maestras, que siempre me prestaban algún librito, desde el jardín de infantes. Y en ocasiones, esa era mi puerta de salida a otros sitios lejos de mi hogar, falto de muchas comodidades.
Ya en el 3er grado recibí como regalo un libro que luego perdí y olvidé por completo. Después recibí un libro, el del burrito, le decía yo. Platero y yo, de Ramón Jiménez. Otro clásico, que con el correr de los años volvería a leer para encontrarle otros sentidos. Así pasaban los años en el secundario. Leía los libros que podía conseguir en las escuelas, porque no podía comprarlos. Así pasé el secundario, leyendo lo que podía y escribiendo. Escribía cuadernos con sentimientos, poemas y canciones. ¿Sigo? Ya más grande, caminando en los recovecos de una feria, muchos años después lo encontré. Ese libro de mi niñez, que había marcado algo en mi historia, y no me di cuenta hasta ese momento en que leí sobre unos pañuelos viejos y descoloridos, y una pila de libros viejos, Mi planta de naranja lima, de José Mauro Vasconcelos. Ahí recordé por qué la lectura siempre había sido una puerta de escape para mí. Listo. Gracias, Marina. Laura Ay, Morel. se quedaron con ganas. A ver. ¿Quién, Susi? Está levantando la mano y estoy tratando de activarle el micrófono. A ver. A ver si lo activo mientras vos le hacés la devolución, si querés, Gris. Ah, es que no sé quién iba. Marina, vos no me lo enviaste ese, ¿no? Decime así o no. Marina, ¿vos me habías enviado ese texto? No. Bueno, de todas maneras, entre lo que Marina leyó, está esa experiencia de cómo algunas maestras le daban libros a partir de su deseo, ¿no? Qué importante eso. Por eso también me interesaría que luego leyera Verónica. Y eso también se veía en varias experiencias. Qué importante esto que decíamos, estar atentos, atentas a ese deseo, a esa búsqueda, y tener cómo acompañar, qué ofrecer, ¿no? Que a veces se nos pasan. Y pasan las historias que después nos lo va a leer Vero. Saquen los pañuelitos, yo trato. Bien, ¿quién era su? A ver, se corta la... Morel, le quiero activar el micrófono Laura Morel, que había levantado la mano, pero Laura. lo tiene que activar ella, porque ella lo tiene también desactivado. Y estoy comunicándome con el teléfono porque la gente de Villa Pegüeña y de Moquehue está sin luz hoy. Lo mismo que la gente de Paso Aguerre, que no se ha podido comunicar, por eso me ven que estoy con el teléfono acá. Pido disculpas. Bien. Bueno, entonces Laura, ¿no podés activar tu micrófono vos? Bueno. Mientras alguien más quiere leer. No veo. Y si no, ya te paso a Verito, ¿no? No, no veo ningún gesto, así que nadie me escribe. Así que, Vero, si te animás, ¿querés leer? Bueno, sí, me animo, pero no sé qué párrafo leer porque... No, ¿qué párrafo? Yo creo que si nadie más va a leer, amerita. ¿Cuántas hojas eran? ¿6? No. No, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, Vero? Dos carillas. Bueno. 2 carillas. Lo que pasa es que van a ver que no van a querer que pare. Yo sé lo que les digo. Bueno, leemos y si no yo te digo pausa. Bueno, dale. Bueno, lo titulé Un libro, maestras y compañeros de escuela. Buscar en mis recuerdos Buscar en mis recuerdos mi biografía como lectora
Es un recuerdo grato y a la vez extraño de mi niñez. Quizás porque aquel libro, mi libro, llegó a mis manos en momentos raros. No puedo decir tristes, porque no los recuerdo así. Pero hoy puedo decir que ese libro me ayudó de una u otra manera a salir adelante y ser quien soy yo hoy. Mi libro de tercer grado. De niña era algo sumisa y el único contacto con la lectura y la escritura era en la escuela. Y parece que con mi forma de ser, todo me costaba el doble. Comunicarme con mis compañeros, con la maestra, la lectura, la escritura, la matemática y hasta los recreos. Y así transité, hasta que en tercer grado, la señorita pide un libro de lectura, Cosas de Chico 3. Me enamoré de ese libro. El olor, los personajes que eran estudiantes de tercer grado como nosotros y que vivían experiencias nuevas en cada página que yo quería vivir. Habían leyendas, historias, poesía. Lo hice tan mío. No recuerdo a la maestra leyendo el libro. Sí recuerdo que nos hacía leer, y para mí era una lectura, una tortura, porque me costaba unir las sílabas, y los nervios y la vergüenza no me salía nada. Era peor, pero amaba ese libro. Y cuando llegaba a mi casa, lo sacaba de la mochila y lo leía pausadamente y tranquila. Miraba las páginas y me imaginaba cómo sería tener esos compañeros en la escuela. Susú, Lola, Pepe, Tito y Dani. Qué buenos compañeros que eran. Compartía mis tardes de lectura con mi hermano menor, que aún era bebé. Les leía y le mostraba las imágenes. Le presentaba todos los personajes y él, con sus movimientos torpes, me rompía algunas páginas. También me lo rayaba con el lápiz cuando de un descuido mío me lo sacaba. Yo no podía sacárselo porque lloraba y mis papás me retaban. Dejáselo, me decían. Yo después me dedicaba a borrar las hojas rayadas y los pegaba con cinta. Mi libro roto y rayado también era motivo de risas y burla de mis compañeros. Y la llamada de atención de la maestra era segura. Terminé ese ciclo lectivo y yo repetí tercer grado. No quería más a mis compañeros, no quería que se burlaran. Me quería cambiar de escuela. Fue imposible para mis padres. Sí me cambiaron de turno. Pasé al turno mañana, tercer grado nuevamente, y llevé mi libro roto, porque era mi complemento. Como era la compañera nueva, me animaba a relacionarme más con mis compañeros y podía hablar con la maestra de forma fluida. Era tan fácil conversar y acercarme a ella que un día le mostré mi libro. Les leí las primeras páginas donde se presentaban los protagonistas del libro. Era tan mío ese libro que seguro que cargué la lectura con toda mi emoción que yo sentía. Fue una lectura segura, porque conocía cada una de sus palabras, cada página. Y a la señora Margarita también le gustó el libro, y lo propuso como libro de lectura para ese año, para ese nuevo año. Y así todos mis compañeros compraron Cosas de Chico 3. Y yo tenía el mío, que era muy mío. Y cada vez que la señora tomaba lectura, yo podía desbordar y desplegar con seguridad cada lectura. A partir de esa seguridad, pude comprender hasta las matemáticas y logré tener amigos para compartir en el recreo. Pasaron los años y el libro terminó deshojado y arrumbado entre las carpetas y cuadernos viejos. Por ahí solía encontrarlo y me detenía a mirarlo, leer unos párrafos y lo volvía a dejar. Hasta que no lo encontré más, pero siempre estuvo en mí las lecturas de ese libro. Pasaron los años y no volví a sufrir las burlas ni el maltrato de mis compañeros, tampoco el desinterés de una maestra o profesor.
Logré relacionarme y terminar la primaria y el secundario sin dificultad, pero siempre llevaba la nostalgia de mi primer libro, cuando leía uno nuevo. Durante mi primera formación como docente, entro a una librería a buscar material de lectura y observo en una mesa con libros de oferta. Y comienzo a divagar mirándolos, oliéndolos y tocándolos, todos de todos tamaños. Y para mi mayor sorpresa, allí estaba Susú, Lola, Pepe, Tito, Dani y la señora Beatriz. Me quedé en pausa, lo miré, estiré el brazo y lo tomé en mis manos, y volví a tercer grado, a los momentos raros que me transportó, y a vivir todo lo que con él viví. Leí sus autoras, que de pequeña nunca me habían llamado la atención saber, y para mi mayor satisfacción eran dos grandes, de las cuales había estudiado mucho en el profesorado, Graciela Cabal y Graciela Montes. Hoy, después de 35 años, tengo mi primer libro de lectura en mi biblioteca personal. Se lo leí a mi hijo. Y un año, cuando estuve a cargo de primer grado, lo llevé para leerle La Plapla, de María Elena Walsh, que está entre sus páginas. Y les puedo asegurar, y tengo testigos acá enfrente, que siempre uso frases de ese libro. Por ejemplo, el de la leyenda de la ranita encantada. ¿Quién más va a ser? Mi hija María Celedonia. Entre otras que tanto repito a veces cuando el contexto se da. Como por ejemplo, rompe Pepe cuando se cae algo en la casa. Bueno, continuando con mi bibliografía, lectora, no quiero dejar de nombrar a quien admiro mucho, María Elena Walsh, ya que en mis primero y segundo grado escuchaba canciones durante las horas especiales de plástica, La Reina Batata, El Brujito de Bulubú, Manuelita. La maestra llevaba un grabador con su cassette, escuchaba esas canciones y después las dibujaba. Yo volaba con esos relatos, creo que para mí fueron las mejores producciones. Después supe que esas canciones estaban en un libro, y la busqué y conocí a la autora. En mi adolescencia interpreté otras de sus canciones en otros contextos, y así aprendí cada vez más. Y lo llevo a la sala siempre que puedo, y a las aulas de primaria también cuando puedo. Y así me formé, con los más cálidos, simples y lindos recuerdos. Eso es todo. Oh, maravilloso, ¿no? ¿Vieron que les dije? Aplausos, sí. Hermoso, Vero. Gracias. Y yo ahora casi que no tengo que decir nada, porque estoy segura de que pudieron reconocer en cada experiencia que nos fue contando todo lo que estuvimos charlando la semana pasada y ahora. ¿Alguien se anima a hacer un comentario a la luz de lo que nos cuenta Vero? ¿Quién se anima? ¿Qué cosas sucedieron? ¿Qué cosas fueron importantes? Ahí lo va a buscar al libro, me parece. Está ahí. ¿Puedo? Sí, Nazarena. Una de las escenas que por ahí me quedó es esto cuando se comparte una lectura o se busca. Me voy a quedar con esta última parte. Cuando la buscamos, ¿no? Todo lo que se pasa a ser parte de nuestras fibras, y así después la donamos. Ella ahí ha dado ejemplos de cómo la pone al servicio, pero no pone el texto, pone su vivencia en eso. Que a veces tenemos un poquito de dudas respecto de si tenemos que elegir los libros que nos gustan, a veces, ¿no?, para compartir, o esto otro que es mucho más rico, ¿no?, poner a disposición para que otros elijan. Pero creo que es un poquito de las dos cosas. Y la emoción con la que ella cuenta esta historia, da fe de cómo lo ha recibido y seguramente de cómo la reciben a quienes ella lo ha dado, ¿no? Así que gracias por escribirlo y por la emoción con la que la contó. De nada. Muy bien. Gracias a vos. Yo igual, ahí, no sé si es lo que vos quisiste decir, Nazarena, pero hay un detalle.
a diferencia de en otras ocasiones en que esa lectura se da de una manera, no sé si afectiva, por lo menos sentida, acá el hallazgo fue solitario de ese libro. Es cierto, se lo dieron en la escuela, pero como se da también la consigna de traer una caja de fósforos, se da la consigna de hacer la tarea para mañana, hay una diferencia entre esa primera maestra y la segunda. Primero que el hallazgo de ese libro lo hace esta niña, que se siente sola, inhibida. En aquellas épocas no se hablaría de bullying, pero seguramente ha sido, digamos, motivo de molestias de otros compañeros, hablaba de risas y burlas. Pero su refugio y su tesoro fue ese libro, ¿no? Que todo ese año no pudo haber un diálogo rico, me parece, entre su experiencia y esa maestra y ese grupo, ¿no? Volvía esa atención, si tenía que leer en el aula frente a la maestra, se trababa. En la casa podía leer lentamente, dedicadamente en esos textos. Después, supongo que es lo que decís, por ejemplo, ese libro cuando lo vincula al hermano, ¿no? Y fíjense cómo el gesto afectivo con los libros tan propio de la infancia y de nosotros que nos convertimos en lectores apasionados. ¿Cuánto nos duele que nos rayen el libro, que se doble la tapa, que se rompa, que se moje, ¿no? Bueno, imagínense en la infancia con un libro que es un valor tan importante. Por suerte, ocurrió esa reversión y es paradojal, dice, repetí tercer grado. Sin embargo, ese repetir implicó una nueva oportunidad de experiencia. Hay otra maestra, ella se siente con más autoridad, si se quiere, de poder leer frente a los otros, de mostrar algo valioso para ella, y ahí tuvo respuesta. O sea, ahí hubo una docente que prestó atención a esa experiencia, ¿no? Y le devuelve eso que ella ha reconocido y que en la adultez reconocemos. También eso, no era cualquier libro. Nosotros ahora que vemos a la luz del tiempo y de saber quiénes son las autoras, entendemos que era un libro de lectura de esas, de lecturas de calidad, con mayúscula y calidad, ¿no? Así que es muy interesante esa vuelta que pudo lograr Verónica, ¿no? Gris, hay varios sí. comentarios, si querés leerlos en el chat. A ver. Está muy lindo, me hiciste emocionar, bello relato, este libro te acompañó toda tu vida, hermoso, se encontraron, porque es cierto, eso que comentábamos el otro día, como que el libro también se encuentra con el lector y al revés también, ¿no? Sí, sí. Exactamente, muy bien, sí. Bueno, ¿algún otro comentario alrededor de este relato? Vilma. Vilma, que sí, ¿te activás el micrófono, Vilma? Ahí está. Primero, contarle algo a Marina, decirle que yo agarraba los diarios con los que venían envueltos los huevos, ¿sí? Diarios viejos, por supuesto, y me los leía. Por eso me reía de lo que ella contaba, ¿no? De cosas que servían para nivelar la pata de la mesa. Bueno, yo usaba esos diarios y los leía, ¿sí? O mi mamá, como vivíamos en Buenos Aires, los días de lluvia había humedad, entonces ponía diarios en el piso y bueno, yo caminaba sobre los diarios y me agachaba y los leía, porque por ahí no tenía la posibilidad de tener libros como para leer, ¿no? Así que bueno, me acordé mucho, esto va para Marina, para compartir sí. esta experiencia. No, por ahí miraba escuchaba, ¿no? Que hay una comunicación con los libros de cada uno de nosotros, de nosotras, por alguna situación que uno está pasando, en caso de soledad, bueno, por ahí de que no había otras cosas para hacer en la casa, porque nos hizo un clic el libro en algo, y me preguntaba, ¿no?
cómo podemos hacer nosotros para volver a crear ese diálogo como mediadores, ¿no? Ese diálogo que uno tiene con el libro, porque el libro se convierte en deja de ser una cosa, porque el libro provoca emociones, te provoca adhesión o rechazo, te provoca discusiones, provoca muchas cosas, deja de ser algo cerrado, ¿no? Terminado, porque a cada uno desde su historia, de la situación que está pasando, nos provocan una forma de diálogo muy particular en cada persona. Y por los relatos que escucho, uno se engancha con la lectura justamente por algo por una necesidad, ¿no? Y esa necesidad está cubierta por un libro, por un texto. Entonces la pregunta era esta, analizándola desde el taller ¿no? Del taller de mediadores. Si hoy por hoy, con tanta cosa que tenemos para cubrir nuestros tiempos y nuestros espacios, cómo el libro podemos hacer que la gente se apasione como estamos apasionados nosotros, o que nos ayude a cubrir esta necesidad que hemos tenido nosotros y que a partir de esta necesidad hemos quedado enganchados, nos hemos casado para toda la vida con ellos, ¿no? Eso. Rapidito digo entonces, a partir de lo que había dicho Vilma, de observar en el relato de Marina el tema del diario, y que decía yo, eso se repetía, entonces era uno de el relato de Vilma, ¿no? Esto de leer todo lo que uno encuentra en casa, incluso los diarios viejos. Y yo creo que todas acá coincidimos en que a veces volvemos a eso, ¿no? Habíamos envuelto, guardado algo adentro de un diario y vemos, uy, ¿de qué año era esto? A ver qué pasaba aquel día. Y eso me recordó otro de los relatos, para saltar también de la lectura de ficción a otros tipos de lecturas. Alguien empezaba su relato, disculpen que ahora no me acuerdo quién, pero que decía, inicié mi historia de lectora porque quería conocer al mundo y sus criaturas, decía. Si está aquí la autora, por favor que me lo diga. Dice, quería conocer al mundo y sus criaturas. Entonces, fíjense eso que hablábamos la semana pasada, empezamos a leer el mundo, a leer lo que sucede, y en eso pasamos luego a la lectura de los libros. Y en esa línea también alguien comentaba de la lectura de libros de historia, que luego cuando empecemos a hablar de lo que nos reunía el tema de hoy, voy a volver sobre eso. Entonces, por las dudas y antes de que se nos corte, vamos a pasar el power que teníamos para hoy, si les parece. Veamos si me sale. Hoy el tema era las actividades posibles alrededor del libro y la lectura. Vamos a ver las actividades que conocemos, y también nos van a servir estos relatos, incluso una de las últimas preguntas que planteó Vilma, ¿no? Cómo reiniciar ese diálogo entre los lectores y los libros como mediadores. Y entonces vamos a ver las actividades posibles alrededor del libro y la lectura que suceden en nuestras bibliotecas o que puedan suceder. Y esto viene en relación a lo que establece la ley 3040 del 2016 de bibliotecas populares, y en su marco regulatorio dice, menciona los criterios a tener en cuenta para la categorización, ¿no? La gente de las bibliotecas lo sabe, y allí habla de las actividades inherentes y las no inherentes al rol de las bibliotecas. Luego en el artículo 15, entre los requisitos a cumplir para recibir los beneficios de esta ley, va a mencionar explícitamente
como condición desarrollar actividades culturales. Habíamos hablado la semana pasada de las bibliotecas como centros culturales. Entendemos que las actividades que allí se realizan, que desde allí vinculan a la comunidad, son actividades culturales. Veremos entonces entre esas actividades las que tengan relación al libro y la lectura. Y entonces dice en la ley, entiéndase por actividad cultural inherente al rol de las bibliotecas populares al conjunto de actividades dirigidas a establecer, fomentar u optimizar los vínculos entre la comunidad y la biblioteca popular, teniendo como eje el libro y a otros soportes de información digital. Y aquí mencionar algunos ejemplos de esas actividades que las decíamos la semana pasada y que ahora creo las vuelvo a traer. Entonces esas actividades podrán ser concursos, conferencias, círculos de lectura, cuentacuentos, exposiciones, ¿no? Etc. Aquí las tenemos otra vez. Estas son las que reconocemos, las que ocurren, muchas de ellas en las bibliotecas, ¿no? Los talleres de escritura, talleres de lectura, que hoy en los relatos que enviaron, en este cierre de esta actualidad, nos encontramos como mediadores en talleres de lectura, ¿no? Cuentacuentos. También, respecto a estas actividades inherentes al rol de las bibliotecas, hay una mención al tema de la duración. Eso determinará una puntuación mayor según tenga una periodicidad regular o sea de una duración mínima. Pensamos las actividades que son anuales, o cuando hacemos el festejo por el aniversario, o a partir de una efeméride, ¿no? Entonces, por ejemplo, con duración mínima de 4 horas, puede ser una conferencia, presentación de libros, participación o organización en las ferias de libro, como decía, festivales o eventos especiales que organiza la biblioteca o que participa la biblioteca. Actividades que pueden ocurrir en cualquier momento del año, como es esta acción de liberar libros, convocar a charlas con escritores o autores. Y las que podemos lograr, y que es lo que esperamos que suceda, y que preparemos los proyectos para tal fin luego de estos encuentros, son aquellas actividades que sean regulares, que sean de una práctica sistemática, semanal, que tiene que ver con los talleres de escritura, el taller de lectura, encuentros de cuentacuentos para la comunidad o para un grupo de formación, los clubes de lectura que pueden dinamizarse de muchas maneras, incluso también lo mencionaban en los relatos, incorporar el tema de la lectura digital, y en esta circunstancia que estamos atravesando también esto se fomentó bastante, ¿no? Cómo intercambiar o proponer actividades de lectura a través de plataformas virtuales. Bueno, cafés literarios con diferentes temáticas, pero hacerlo, digamos, cada 15 días un encuentro, y de esto luego los tenemos que invitar, a uno que estamos pensando para el lunes. Decíamos, efemérides de escritores, pensar alguna actividad mensual, a ver, un día del mes recordamos a autores que hayan nacido o en ese mes, y bueno, otras ideas que espero que salgan también de estos encuentros. Giselda. ¿Sí? Mira, nos preguntan, o te preguntan, ¿cuál es la diferencia entre café literario y club de lectura? ¿El espacio donde se realiza? Ay, sí, no sería, directamente te respondo, no sería el lugar necesariamente. Y tenía que ver esa pregunta con lo que hablábamos la semana pasada, esto que la mención de estas actividades que podrían realizarse alrededor del libro de la lectura, y que cobran su significancia a partir de la biblioteca, a partir de la agrupación, a partir del objetivo que se plantee el grupo o la persona que lo
lo proyecte. Si yo pienso en café literario, pensamos y piensan, según a qué generación pertenecemos, lo que se traía luego de lo que se conoció como un café concert. Después un café literario, entonces, un lugar donde se reúnen, obviamente con alguna infusión a beber, y se comparte la creación literaria de determinado grupo o de determinados participantes. Luego eso ha ido variando y se puede organizar a partir de una temática, cruzarla, decíamos recién, con las efemérides. Entonces, ese encuentro mensual podrá ser una reunión de tipo café literario. El club de lectura permite, me parece, varias posibilidades de concreción. Puede significar el encuentro en tiempo y espacio de determinada cantidad de personas. Si hablamos de club, entonces pensamos en asociados, en participantes permanentes, pero también puede, con esto de la virtualidad, permitir ya no un espacio en común, pero sí una sistematización de intercambio de que lo que circule sean los libros, por ejemplo, en vez de los participantes. Que haya una consigna o una pauta a partir de esas lecturas, a partir de un autor, a partir de una temática, a partir de una época histórica. Pero insisto, entonces, los tipos de actividades pueden ser esas que mencionamos y otras. Ahora, los objetivos y cómo se desarrolle también dependerá de quién lo organice y quién la dicte, ¿no? No sé si está respondida así la pregunta, pero después luego que conversemos podrán también, por favor, intervenir quienes tengan otras ideas al respecto. Siguiendo aquí, decíamos, objetivos a tener en cuenta al pensar en las actividades inherentes al rol. Fomentar el vínculo entre la comunidad y la biblioteca, estimular el uso de la información y el material con que cuenta la biblioteca, y ahí, en este punto, es interesante pensar qué idiosincrasia sí presenta la biblioteca en su historia. Qué material, qué acervo bibliográfico se destaca, qué material es el que la comunidad solicita, o la biblioteca misma, qué peso le da a determinada literatura, a determinado material, y que puede ofrecer como una fuente interesante. A partir de eso, entonces, también se puede organizar una actividad. Y yo pensaba que no necesariamente, nos hemos estado yendo a lo literario, pero ¿por qué no pensar un taller de historia, por ejemplo? De historia de la localidad en que se emplaza la biblioteca, un taller de filosofía que ha surgido con más fuerza en el último tiempo. Pero bueno, hay varias alternativas que pueden partir de justamente el material con que cuenta la biblioteca. Bueno, otro objetivo, acercar de forma amena y enriquecedora a los libros y a los lectores, que se den estos encuentros que estábamos observando en los relatos. Promover la lectura como una posibilidad de placer y disfrute, además de su fin formador o de información. Entendemos que las bibliotecas siguen siendo el lugar al que se acude, sobre todo en las etapas escolares o universitarias, en pos de información, cuando no hay acceso a los medios digitales que hoy facilitan tanto, y en relación a eso, como también esta digitalización de la información e Internet ha dejado de lado la información, los textos informativos, pero justamente el material literario es el que puede destacarse todavía como de uso más cotidiano. Sigamos pensando o subrayemos la idea de la biblioteca de la comunidad, la biblioteca del barrio, de la ciudad, como ese espacio de biblioteca real que muchos no tuvieron en la infancia, como en los relatos nos exponían, y muchos no tienen hoy.
que la biblioteca de la comunidad sea ese espacio de la casa, si pensamos la ciudad como una casa, donde ir y asombrarme de las paredes llenas de libros, como alguien también en sus relatos se asombraba de ir a la casa de una amiga y ver tantos libros. Que la cercanía con los libros sea algo más cotidiano cada vez. Impulsar acciones que favorezcan la formación de lectores, divulgar y dar a conocer el material bibliográfico y de información con que cuenta la biblioteca. Esto se relaciona un poquito con lo que decía recién. Y para pensar en el diseño de las actividades que nos propongamos, nos podemos hacer algunas preguntas que orienten y que fortalezcan la actividad. Por eso parto otra vez del tema de nuestro deseo y el placer, ¿no? De qué actividades nos gustaría para nuestra biblioteca, qué quiero hacer, aunque a veces nos parezca descabellado algún proyecto, porque bueno, parte de un sueño, insistamos, compartamos la idea, y es más cerca se torna más cerca concretar una idea compartida, que en algunas ocasiones parece descabellada, cuando podemos acercarla a los objetivos que mencionábamos recién. ¿Qué actividades podemos sostener semanalmente en esto de pensar, procurar desarrollar actividades que se sostengan en el tiempo? Es cierto que hay actividades que no las podemos pensar sin un fin, por el tema de la asiduidad, de la asistencia regular, y entonces habrá que pensarlas por trimestre, por cuatrimestre. Eso también hay que tenerlo en cuenta, para que no se debilite y se corte la actividad. Y cuáles podemos llevar anualmente, cuántas y cuándo, con qué tiempo, con qué regularidad, ¿no? Por eso decía, a veces si la pensamos anualmente y tememos el tema de la asistencia, pensemos aquellas en que nos reunamos una vez por mes para un evento con más fuerza, ¿no? Después, ¿a quién convocaríamos de la comunidad? ¿A qué grupo? ¿Qué grupos de la comunidad podrían acudir a estos proyectos, a estas propuestas? Y también quiénes coordinarían o podrían coordinar esas actividades. Podemos ser nosotros, nos animamos desde la biblioteca, podemos hacer una coordinación conjunta, podemos convocar, habíamos visto en las fortalezas, aquellos socios que participan activamente de las actividades de la biblioteca, quizás puedan colaborar también en llevar adelante un proyecto de estas características. Y yo ponía como ejemplo el taller de escritura en la biblioteca. Acá hay unos lineamientos que yo considero importantes para un taller literario de escritura, un taller como un espacio de trabajo con la palabra, ¿no? Un espacio lo más libre posible para explorar la escritura, considerando que vamos a generar un grupo heterogéneo, en que cada uno pueda explorar su escritura con una guía, con una escucha grupal. Y por supuesto, insisto en el taller de escritura porque tiene una vinculación inmediata, urgente y necesaria con la lectura. Entonces una biblioteca es el lugar ideal para estos talleres. Insisto que todas las bibliotecas deberían contar con talleres de lectura y escritura continuos. Y bueno, aquí llegamos entonces a la propuesta, que sería que vayan pensando una actividad que cumpla con esta característica de ser inherente al rol de las bibliotecas, que tengan al libro como eje, a la promoción de la lectura. En lo posible pensarle, imaginar un proyecto que tenga una periodicidad regular,
aunque sea, lo consideremos por trimestre o por cuatrimestre, pero que sean actividades que se den semanalmente. La idea es que, como hicieron con la propuesta anterior, la envíen al mismo correo. Es posible que, bueno, que extendamos hasta fin de mes la recepción de los trabajos, porque, bueno, vi hasta ayer y hoy que incluso recibía las cosas. Esto a lo mejor implica un poquito más. Les sugiero que tengan en cuenta ¿qué es eso? Un proyecto, estamos esbozando algo, son ideas, así que quizás no se preocupen tanto en la forma, porque la idea es que haya una ida y vuelta a partir de lo que propongan, para que saquemos en limpio lindas actividades posibles. Aquí las sugerencias de lectura. Bueno, un cierre considerando la importancia de la lectura y la escritura. Y cerramos. Gris, Sí. quería proponerte darles unos días más, ¿qué te parece? Porque han tenido que enviar, y si bien todos claro, por eso que la bibliografía se la vamos a estar enviando apenas termine la capacitación, por ahí podemos darle unos días más para que puedan... Sí, por eso yo decía hasta fin de mes, o incluso más, pero que empiecen ahora para que podamos hacer un ida y vuelta, que podamos responder sobre lo que proponen, para ir construyendo proyectos de actividades para poner en marcha. Y yo sé que la semana pasada, que éramos más, y que cuando vimos en la lista de inscritos, que más allá de las bibliotecas había otras personas interesadas que se habían inscrito, docentes, estudiantes, hasta había un estudiante de turismo, que no sé si está aquí en el grupo, pero yo pensaba, ¿por qué no? Desde ese interés y desde ese deseo, esas ganas, ese placer que tenemos nosotros como lectores, proponer y contagiar esa actividad que tanto queremos en el contexto en el que estamos. Un estudiante de turismo, que será licenciado en turismo, guía en turismo, en alguna de nuestras localidades, ¿cómo podría vincular su actividad con la lectura? Sería muy interesante de pensar, ¿no? Y volvemos a esto, actividades que no necesariamente tengan que ver con el taller literario de literatura ficcional. Pensemos otros formatos, otras formas, ¿no? Hagámosle caso a eso que nos gusta, a eso que nos da ganas, a eso que disfrutamos, a eso que imaginamos. A mí me encantaría, por ejemplo, participar a esta altura de la vida como esa persona que decía, me encantaba leer los libros de historia. Leía Drago, dice, que no sé si está aquí, dice, era como vivir una película, decía. A mí también, cuando era chica, y tampoco ya se me terminaba qué leer, leía los libros de historia, es cierto, y era una novela, nos hacíamos la novela. Entonces, estoy esperando que me propongan un taller de historia, sobre todo para alguna época en particular, en algún lugar en particular, y sería súper interesante. Por eso, sean lo más abiertos posibles y háganle caso a ese deseo, a esas ganas, a eso que a lo mejor decimos, no hay de esto, yo quiero. Imaginemos y pongamos. Gris, pregunta Norma Sí. si se podría elevar la propuesta por biblioteca 2 participantes, por ejemplo. ¿Cómo? Si podrían 2 participantes por biblioteca, porque está Carolina claro. y Norma que representan a la misma biblioteca popular, a escritores. Por supuesto, esto que decíamos, el proyecto cuando se organiza colectivamente es más rico y creo que tiene más posibilidades de concretarse. Por supuesto, estamos hablando de las bibliotecas y como grupos de bibliotecas, como ya están trabajando, se puede presentar así, por supuesto que sí. A ver, sí, vamos a mandar esa bibliografía, vamos a mandar un material para compartir, eso les iba a ver, lo anoté yo. Lo que vamos a mandar hoy es
acompañar la formación de lectores de Cristina Ramos. Después un artículo de Beatriz Elena Robledo, que es una colombiana. Verán que todo el material que por ahí compartimos, saben que tienen referencias a lo escolar. Lo hablábamos también la semana pasada. Sin embargo, justamente, me parece interesante como opción súper, insisto con la palabra privilegiada, o de opción vital la biblioteca, y hace un análisis muy interesante esta señora Beatriz Robledo de la literatura en la escuela y cómo se escapa la literatura hacia otros espacios y en que se enriquece en la vivencia de los lectores y que la biblioteca es un lugar ideal para que eso ocurra. Y también a partir de algo que charlamos la semana pasada, puse otro texto breve de Cristina Ramos, que es respecto a los textos con valores. ¿Se acuerdan que salió la semana pasada? Es cortito, pero es interesante, ¿no? Que también en los relatos salió esto de había que leer cosas que nos hicieran buenas personas. Bueno, también salía el tema, no es ese, pero el tema de la autoayuda en los relatos, y yo me había quedado pensando la semana pasada, que también lo mencionaron, que si un buen texto literario no es en sí mismo un texto de autoayuda, ¿no? Díganme si la experiencia de lectura para Verónica no fue una autoayuda, ¿no? Una ayuda, un auxilio, un apoyo tan importante en un momento. Entonces, es cierto que por extensión le llamamos autoayuda a determinados tipos de textos que desde los 90 para acá se han convertido en una industria, pero que cualquier libro de literatura o cualquier interesante y buen libro se convierte en una ayuda para cualquier lector, ¿no? Que lo encuentre, que se encuentre. ¿Qué más les había? Bueno, el material, no sé si lo vieron o lo leyeron, el que compartimos luego del encuentro pasado, si le escucharon a Michelle Petit. Allí hay una experiencia que yo la busqué, luego no la encontré, pero vieron que habla de las bibliotecas parlantes, ¿sí? Eso es interesante también pensar, proponer actividades que tengan que ver con los relatos de vida, con las narraciones. Fíjense que podemos volver a aquella instancia que recordamos de la infancia, no nos leían, pero nos contaban. Como una comunidad podemos hacer una recolección de relatos, mitos, leyendas, cuentos, historias de vida, que nos traigan las voces que las vivieron, que las contaron, ¿no? Eso sería un interesante motivo de trabajo. No sé, a ver, ¿qué más? Bueno, no sé, ¿alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Griselda, yo quería, vamos a enviar un flyer por mail, invitándolos a todos y a todas al café literario, que vamos a realizar el lunes a partir de las 18 horas, con algunos escritores invitados, como Graciela Rendón, Daniel Mañar, Rosana Ibáñez, Irma Beatriz Oliva. Así que bueno, ahora vamos a enviar por mail el flyer y también lo vamos a compartir por acá. Los invitamos, las invitamos a participar. Eso. Si vieron cuando alguien preguntó del café literario, yo dije, me tengo que acordar de invitar, tal cual. Por supuesto que será una experiencia que, si se quiere, podamos reiterar, y que sea un motivo de encuentro para escucharnos, para leernos. Así que están invitadas y invitados. Bueno. ¿Algo más? Estaríamos. Cerramos. A los que no les llegó el material, podemos reenviar. Elsa, ¿quién es Elsa?
No la veo. Si Elsa, te llegó hoy el mail para este encuentro, te lo reenvío ahí. Ah, bien. Sí, sí. Lo reenvío a este correo. Claro, que te terminé mandando por WhatsApp. Bueno, Elsa. Sí. Bien. Bien. ¿Algo más? ¿Cerramos acá? ¿La pasaron bien? ¿Con viento y todo? Sí, dice María Paz. Bueno. Bueno, nos despedimos y esperamos sus envíos en este tiempo. Si hay algunos que no enviaron su autobiografía y hoy escuchando las otras se entusiasman, bienvenidas serán también. Y también aquella pregunta de ¿para qué leer? Que con eso estoy haciendo un collage, re interesante está quedando. Así que nos seguimos intercambiando esa consigna. Bueno, gracias por estar y nos vemos la próxima. Cuídense, nos cuidamos.